Contrario a lo que generalmente se piensa, el calcio no solamente forma parte de la citoarquitectura ósea, sino que también está vinculado a múltiples funciones vitales dentro de nuestro cuerpo. Es una molécula, pues, que está envuelta en procesos bioquímicos importantísimos, como por ejemplo en la función cardíaca, donde el calcio es el responsable de la formación de la meseta en la despolarización del miocardiocito. También está vinculada durante la contracción muscular, porque es el calcio el que permite el desplazamiento de la tropomiosina para poder desencadenar luego el golpe activo. También está vinculado con la comunicación neuronal, ya que el aumento de calcio citosólico permite la liberación de acetilcolina. Y también actúa como una enzima de señalización celular, como por ejemplo en la cascada de coagulación, que actúa como cofactor de los factores 7, 9 y 10. Como vemos, pues, el calcio es un ion de suma importancia y no es de sorprenderse, pues, que el cuerpo regule minuciosamente su concentración sérica para poder mantenerla dentro de sus límites estrictos, ya que un ligero cambio o disminución del mismo podrían conducirnos a la unidad de cuidados intensivos. En la clase de hoy, chicos, vamos a hablar sobre la paratormona, su síntesis, su estructura y su efecto sobre los distintos órganos como el hueso, los riñones y el intestino para poder regular de esta manera los niveles de calcio sérico. Bueno, antes de pensar les quiero recordar que he subido a mi Patreon todos mis resúmenes y diapositivas para que les sea mucho más sencillo comprender estas interesantes asignaturas como lo son anatomía, histología y fisiología. Además, cada semana subiré contenido inédito y también todos aquellos vídeos que YouTube considera contenido sensible, como por ejemplo la anatomía del aparato reproductor. Les dejo aquí abajo el link de mi Patreon y ahora sí, chicos, sin más que decir, empecemos con la clase. Muy bien, pues chicos, la glándula paratiroides son dos pares de pequeñas glándulas situadas en la cara posterior de la glándula tiroides de dimensiones absolutamente milimétricas. Acá les he anotado de 6 por 3 por 2 milímetros. Estas glándulas, debido a su pequeño tamaño, pues son muy susceptibles durante lesiones quirúrgicas por resección de tejido tiroide, como en el caso, por ejemplo, del cáncer de glándula tiroides. Sin embargo, gracias a la naturaleza, existe evidencia de que la resección accidental de 3 de las 4 glándulas paratiroideas no nos produce ningún daño a nuestro cuerpo, más que un hipoparatiroidismo pero transitorio, ya que aquella glándula extra que ha sobrevivido a la resección es capaz de hipertrofiarse y de suplir la función que cumplían las otras 3 glándulas. Desde el punto de vista embriológico, pues las glándulas paratiroides son de origen ectodérmico. Estas glándulas, las paratiroides superiores, van a derivar de la cuarta bolsa faríngea, mientras que las glándulas paratiroides inferiores derivan de la tercera bolsa faríngea. Es por este motivo que existen ciertas variantes anatómicas donde se produce una asociación atípica de la glándula tiroides con el timo en el adulto porque comparten el mismo origen embriológico. Ahora bien, analicemos un poco desde el punto de vista histológico al tejido paratiroideo. El parénquima de la glándula paratiroides va a estar compuesto principalmente por dos tipos de células. Las primeras son las células principales, que están aquí de color amarillo, ¿sí? O chief cells, que aquí se las puede observar. Estas células principales son las células más abundantes del parénquima paratiroideo y son las que tienen a su cargo la síntesis, el almacenamiento y la secreción de la PTH o paratormona. Y el otro grupo de células corresponde a las células oxifílicas, aquí las podemos observar y acá también están señaladas, que son células un poco más grandes y que son más escasas y que no poseen actividad glandular. De hecho, se cree de que las células oxifílicas no son nada más que células principales viejas que no pudieron alcanzar su capacidad secretora por algún error presente dentro de su ADN. Hablemos ahora entonces de la paratormona. Como ya sabemos, pues la paratiroides secreta paratormona. La paratormona, pues en términos sencillos, lo que va a hacer es aumentar los niveles de calcio sérico, es decir, que aumenta la concentración de calcio en la sangre. La pregunta es, ¿cómo lo hace? Sobre el hueso, pues esta paratormona va a inhibir directamente la formación ósea y estimula indirectamente la resorción ósea, es decir, la actividad osteoclástica. A nivel de los riñones, esta misma paratormona va a estimular la reabsorción de calcio
y la excreción de fosfato. Me he olvidado aquí de poner un tercer órgano porque la paratormona también actúa de manera indirecta sobre el intestino, ya que va a estimular la síntesis de 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es una de las formas biológicas de la vitamina D. Y esta vitamina D, a su vez, va a inducir la absorción de calcio. Por eso se dice de que la paratormona actúa directamente sobre el riñón y sobre el hueso e indirectamente sobre el intestino para poder estimular o incrementar los niveles de calcio sérico. Entonces, ahora hablemos un poco sobre la estructura y la síntesis de la paratormona. Esta paratormona es una hormona peptídica que tiene en total 84 aminoácidos y tiene un peso molecular aproximado de 9 kilodaltons. Esta paratormona es sintetizada por los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso y pasa por un proceso de maduración y empaquetamiento hasta llegar a su forma madura. Vemos que primero es una preproparatormona, luego es una proparatormona y finalmente tenemos una paratormona madura. Vemos que en cada uno de estos pasos, en cada una de estas organelas, desde el retículo endoplásmico rugoso al aparato de Golgi hasta su forma madura, se van escindiendo de poco en poco su extremo aminoterminal, ¿sí? Hasta quedar esta porción de aquí. De esta manera, pues bioquímicamente la paratormona se compone de dos fragmentos terminales. El fragmento N-terminal, que es la porción biológicamente activa, que tiene una vida media aproximada de 4 minutos, y el fragmento C-terminal, que es la porción biológicamente inactiva de la paratormona y que puede circular durante horas por nuestro torrente sanguíneo. De hecho, esta porción C de la paratormona es la que se puede evaluar en los exámenes de sangre, ya que les recuerdo, pues la porción biológicamente activa simplemente tiene una semivida de 4 minutos. Ahora bien, hablemos cuáles son los efectos de la paratormona directamente sobre cada uno de los órganos que estamos observando acá. Durante años, chicos, se pensó que la paratormona actuaba sobre los osteoclastos de manera directa para poder estimular la resorción ósea. Sin embargo, con los avances de la citología se pudo observar pues de que los osteoclastos no presentan receptores paratormona en su membrana, por lo que la hormona no tiene ningún efecto directo sobre estas células. Lo que sí va a hacer la paratormona es actuar directamente sobre los osteocitos, los osteoblastos y las células osteoprogenitoras para que secreten MFS, que es el factor estimulante de colonias macrofágicas, RANKL, que es el ligando de receptor de activación de factor nuclear KB, y la interleuquina 6. ¿Sí? Vamos a ver cómo trabajan estas moléculas para poder estimular la resorción ósea por parte de los osteoclastos. Entonces, mucho ojo con la leyenda, analicen esta imagen, esto es un corte de un hueso, por aquí las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, la paratormona y las dos moléculas de las que estábamos hablando en un inicio. Entonces, ¿qué sucede acá? La paratormona se une a los receptores de paratormona presentes en las células osteoprogenitoras y los osteoblastos, y esto va a hacer de que éstas secreten el factor estimulante de colonias macrofágicas. Lo que va a hacer esta MFS es estimular y diferenciar a los precursores de los osteoclastos para que estos se diferencien en osteoclastos mononucleares. Vemos acá que es el siguiente paso. Luego, ¿qué es lo que sucede al siguiente? Pues posteriormente, esta misma estimulación por parte de la paratormona hace que las células osteoprogenitoras y los osteoblastos liberen RANKL. RANKL que se va a unir a los receptores de los osteoclastos mononucleares para que estos finalmente se fusionen y formen osteoclastos multinucleados, es decir, osteoclastos maduros. Y estos osteoclastos maduros son los que van a realizar la resorción ósea. También había otra última molécula que corresponde a la interleuquina 6. La interleuquina 6 lo que va a hacer es activar los osteoclastos maduros preexistentes para que estos se empiecen a reabsorber el hueso, es decir, que le da la orden al osteoclasto que ya se encontraba formado para que comience a reabsorber hueso. Otro detalle muy importante que acá me he olvidado de poner es que este RANKL se encuentra regulado localmente por una molécula conocida como OPG, o también denominada como
osteoprotergina. Esta OPG secuestra al RANKL para limitar de esta manera la osteoclastogénesis. Esta OPG, chicos, es una molécula muy interesante que se encuentra vinculada a la fisiopatogenia de la osteoporosis. De hecho, existe un fármaco que mimetiza la acción del RANKL, que es un anticuerpo monoclonal conocido como el ¿cómo es que se llamaba? Denosumab. Así, denosumab. Ahí está. Es un anticuerpo monoclonal que mimetiza la acción del RANKL para poder bloquear a la OPG. Listo, entonces, los efectos que acabamos de mencionar son los efectos de la paratormona a largo plazo sobre el hueso. Sin embargo, los efectos de la paratormona sobre el hueso a corto plazo tienen unos efectos pero muy interesantes. ¿Sí? Cuando el hueso se encuentra expuesto a pequeñas cantidades de paratormona liberados de manera intermitente, lo primero que va a suceder es algo conocido como la osteólisis osteocitaria. ¿Qué significa esto? Esta osteólisis osteocitaria consiste en la entrada de calcio desde el líquido intersticial hasta el osteocito. De esta manera, el osteocito cargado de calcio le envía a los osteoblastos este calcio que ha reabsorbido para que a su vez los osteoblastos, que son células formadores de matriz ósea, bombeen el calcio hacia afuera y de esta manera se pueda mineralizar la matriz. De hecho, uno de los tratamientos para la osteoporosis son pequeñas cantidades de paratormona para poder estimular esta osteólisis osteocitaria, para poder estimular a los osteoblastos para que liberen ese calcio dentro de este osteoide, este gel que aún no se encuentra mineralizado y poder de esta manera cargarlo de iones de calcio. En segundo lugar, la paratormona reduce la producción de esclerostina y DICOF-1. Ambas estimulan la diferenciación osteoblástica y también inhiben la apoptosis de los osteoblastos. Y por último, la misma resorción ósea libera factores de crecimiento similares a la insulina tipo 1 y tipo 2 que estimulan la diferenciación de células osteoprogenitoras en osteoblastos. Así que chicos, estos son los efectos de la paratormona que tiene sobre el hueso a corto plazo. Vamos a ver ahora los efectos que tiene la paratormona sobre el riñón. En condiciones normales, el riñón filtra aproximadamente 10 gramos de calcio al día, es decir, unos 10.000 miligramos de calcio, del cual 99% es reabsorbido a lo largo de la nefrona y solo una pequeña fracción de 200 miligramos va a ser excretado sobre la orina. De este 99%, pues el 65% es reabsorbido por el túbulo contorneado proximal. Es un proceso que no depende de control hormonal y que el calcio reingresa de manera pasiva al torrente sanguíneo por una vía paracelular siguiendo un gradiente electroquímico. El otro 25% es reabsorbido en la rama ascendente gruesa, de igual forma como lo hace en el túbulo contorneado proximal, es decir, por vía paracelular, siguiendo un gradiente de concentración sin el uso de energía. El 8% restante es reabsorbido por el túbulo contorneado distal y un 1% en el túbulo colector. Ahora bien, este 9% quizás parezca poco. Sin embargo, estas son las zonas en donde trabaja la paratormona. ¿Sí? Estos 200 miligramos que parecen ínfimos, que son reabsorbidos tanto en el túbulo distal como en el túbulo colector, parecen ínfimos, pero tienen un papel muy importante dentro de la regulación de los niveles normales de calcio. Así que veamos ahora cómo sucede esta reabsorción de calcio a nivel del túbulo colector. En condiciones normales, pues la reabsorción de calcio, tanto en el túbulo contorneado distal como en el túbulo colector, se da por vía transcelular mediante transporte activo, es decir, que atraviesa la célula y que requiere energía. ¿Qué sucede entonces primero? El calcio difunde desde la luz de la nefrona hacia el interior de la célula a través de estos receptores conocidos como TRAP5 y TRAP6. Y es aquí donde actúa la paratormona. ¿Sí? Actúa sobre este receptor para que se expresen en la membrana de la nefrona muchos más receptores TRAP5 y TRAP6 para que el calcio pueda ingresar al interior de la célula.
Una vez dentro de la célula, pues el calcio es transportado por una proteína conocido como calbindina o calbindin, aquí no, calcium binding, proteína fijadora de calcio, si lo traducimos de manera literal. Y lo que va a hacer esta proteína es transportar el calcio hacia el extremo vasolateral de la célula epitelial de la nefrona. Y para que de esta manera el calcio sea enviado hacia el torrente sanguíneo mediante dos mecanismos. Mediante una bomba ATP alza de calcio y hidrogeniones, que acá no se encuentra presente en la imagen, o también mediante un intercambiador de 3 sodio y un calcio. Y de esta manera es como el calcio que se encontraba a nivel de la luz del túbulo colector y del túbulo contorneado distal logra reingresar de nuevo hacia el torrente sanguíneo. En resumen, ¿cuáles son los efectos de la paratormona sobre el riñón? El primero es que aumenta la expresión de los receptores TRAP5 y TRAP6 para poder capturar este calcio que se encontraba en la luz de la nefrona. Y el segundo es que también aumenta la expresión del intercambiador 3-sodio-calcio para poder mandar más calcio hacia el torrente sanguíneo. Y la última función que posee la paratormona no la ejecuta en el túbulo distal ni en el túbulo colector, sino que lo hace sobre el túbulo proximal. Y esto es muy importante porque la paratormona va a estimular a las células epiteliales del túbulo contorneado proximal para que éstas transformen el calcidiol en calcitriol. Ojo, en el riñón ocurre la transformación del 25-hidroxicolecalciferol o 25-hidroxivitamina D a 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es la porción activa de la vitamina D y es la que va a estimular la reabsorción de calcio, pero a nivel intestinal. Y bueno chicos, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, lo ponen abajo. Sin más que decir entonces, me despido. Adiós.